Hoy tenemos otra gran historia para ti. Toe te desea unos momentos de experiencia maravillosos. Mi madre drenó mi fondo universitario y cerró mi cuenta bancaria. Ahora me está enviando las facturas de mi hermana. Hola a todos, soy una mujer de 24 años del Medio Oeste, y esto es algo que he estado cargando durante años. Honestamente, nunca le he contado a nadie la historia completa, ni siquiera a mis mejores amigas. Pero últimamente, he estado pensando en todo lo que pasó y necesito sacármelo de adentro. Todo comenzó cuando tenía 18 años, recién salida de la escuela secundaria y lista para comenzar mi vida, o al menos eso pensaba. Al crecer, solo éramos mi madre y yo, por tanto tiempo como puedo recordar. Mi papá nunca estuvo presente, y mi mamá trabajaba arduamente para mantener todo en orden. No teníamos mucho, pero nos las arreglábamos. La respetaba mucho por lo duro que trabajaba, aunque no siempre nos lleváramos bien. Ella podía ser estricta y, a veces, distante, pero pensaba que era solo porque estaba agotada de tanto trabajar. Las cosas comenzaron a cambiar cuando tenía 16 años. Fue cuando conoció a Rick. Al principio parecía estar bien, educado, amable y un poco demasiado encantador, si soy honesta. Él tenía 2 hijos, Julia, de 14 años, y Max, de 12. Se mudaron a vivir con nosotros aproximadamente 6 meses después de que mi mamá y Rick empezaran a salir, y al año siguiente se casaron. Ahí fue cuando todo comenzó a cambiar. De repente, parecía que yo ya no existía. Mi mamá empezó a hacer todo lo posible por Rick y sus hijos, comprándoles ropa nueva, llevándolos a parques de diversiones e incluso dejando que Julia redecorara su habitación con muebles nuevos. Mientras tanto, yo seguía usando ropa que ya me quedaba pequeña y una mesa de escritorio que habíamos comprado en una venta de garaje cuando tenía 12 años. No era solo el dinero o la atención, sino la manera en que constantemente dejaba claro que Beck y sus hijos eran la prioridad. Por ejemplo, cuando Julia cumplió 16 años, mi mamá le organizó una gran fiesta de Sweet 16. Les estoy hablando de comida catering, un DJ, una torta elegante y un ambiente de princesa por un día que ni siquiera sabía que podíamos permitirnos. Rick invitó a medio pueblo y Julia terminó la noche con un coche nuevo. Para compararlo, en mi cumpleaños número 16, mi mamá me hizo una torta de caja y cenamos en casa. No hubo fiesta, ni coche, ni siquiera un regalo considerado. Me regaló un juego de toallas porque, cito, las vas a necesitar cuando te mudes algún día. No es que estuviéramos nadando en dinero, pero de alguna manera, los hijos de Rick siempre recibían un trato de lujo. Luego estuvo Max. Cuando se metió en el baloncesto, mi mamá lo inscribió en todos los campamentos, le compró zapatillas personalizadas e incluso lo llevó 2 horas cada vez a algún entrenamiento los fines de semana. Yo, en cambio, había estado rogándole durante años para que me dejara tomar clases de piano. Siempre me dijo que no, alegando que no podíamos permitírnoslo. No era solo favoritismo, era como si yo fuera una ciudadana de segunda clase en mi propia casa. Cada decisión que mi mamá tomaba giraba en torno a Beck y sus hijos, y si yo necesitaba algo, siempre era tal vez la próxima vez o lo resolveremos más tarde. Lo que más me dolió fue cuando Beck y mi mamá me sentaron un día y me dijeron que iban a convertir mi habitación en un espacio de estudio para Julia, porque ella necesitaba un lugar tranquilo para concentrarse en su trabajo. Tuve que mudarme a la pequeña habitación de huéspedes en la parte trasera de la casa, que apenas tenía espacio para mi cama y una cómoda. Julia ni siquiera usaba el espacio de estudio la mitad del tiempo. La pillaba allí haciendo selfies y grabando TikToks. Pero lo peor de todo vino después de que me gradué de la escuela secundaria. Había estado trabajando en 2 trabajos a medio tiempo durante más de un año, ahorrando cada centavo que podía para la universidad. Cuando me gradué, había ahorrado $6,500. No era mucho, pero era suficiente para cubrir mi primer año de universidad comunitaria y aún quedaba algo para libros y materiales. Me sentía orgullosa de mí misma. Un día, unas semanas antes de que empezara las clases, ingresé a mi cuenta bancaria para revisar mi saldo. Fue entonces cuando noté que algo no estaba bien. Mi cuenta estaba completamente vacía. Cada dólar que había ahorrado había desaparecido. Al principio pensé que debía ser un error, tal vez un fallo del sistema o que alguien había hackeado mi cuenta. Llamé al banco en pánico para averiguar qué había pasado. Fue entonces cuando me dijeron que el dinero había sido retirado por alguien que tenía acceso a la cuenta. Mi estómago se cayó. La única otra persona que tenía acceso a la cuenta era mi mamá. La confronté ese mismo día. Recuerdo que entré a la sala temblando y le pregunté si había tomado mi dinero.
Ella ni siquiera pareció sorprendida. Solo asintió y dijo que sí. Lo usó como si no fuera un gran problema. Le pregunté por qué lo hizo y ella me dijo que Beck necesitaba ayuda para pagar algunas cosas para los niños, que ellos también comenzaban la escuela. No podía creer lo que estaba escuchando. Ella tomó cada dólar que había ahorrado para la universidad y lo usó para pagar ropa y materiales escolares para Julia y Max. Estaba furiosa. Le dije que ese dinero era para mi futuro, y ella solo se encogió de hombros y dijo, «Eres parte de esta familia, todos tenemos que aportar». Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no me veía como su hija, sino solo como alguien que podía ser usado cuando era conveniente. Así que después de toda esta situación con mi mamá drenando mi fondo universitario, empaqué mis cosas y me mudé con mi prima Seba. Déjenme decirles que fue una de las decisiones más difíciles y mejores que he tomado en mi vida. No tenía un plan de respaldo ni nada, solo sabía que no podía quedarme en esa casa. Sara siempre ha sido mi refugio. Ella tiene 10 años más que yo y vive a unos 30 minutos de distancia en un departamento pequeño pero acogedor. Ni siquiera dudó cuando la llamé entre lágrimas, explicándole lo que había pasado. «Ven aquí», me dijo. «Quédate el tiempo que necesites. Lo resolveremos cuando llegue». Estaba hecha un lío. Tenía una maleta con la mayoría de mi ropa y algunas cosas aleatorias que metí a última hora. Eso era todo. Todo lo demás lo dejé atrás. Ni siquiera sentía que esas cosas me pertenecieran ya. Quiero decir, ¿cuál era el punto? Sara no me presionó ni me hizo demasiadas preguntas, lo cual aprecié. Simplemente me abrazó, me dio una manta y dijo, «Vamos a pedir pizza». Esos primeros días fueron difíciles. Me sentía perdida, como si ya no supiera quién era. Toda mi vida pensé que tenía una mamá que me apoyaba, aunque no fuera perfecta. Pero después de lo que hizo, ya no podía confiar en ella. Y seamos realistas, no se trataba solo del dinero, se trataba de lo que ese dinero representaba. Era mi esfuerzo, mi futuro, mi independencia. Y ella lo tomó como si no fuera nada. Sara fue mi salvavidas en ese tiempo. Me sacaba de la cama cuando solo quería quedarme allí todo el día, diciéndome, «No vas a dejar que ellos ganen renunciando». Me ayudó a hacer una lista de las cosas que necesitaba hacer, como encontrar otro trabajo y decidir qué paso seguir para la escuela. Durante un tiempo, trabajé en una cafetería cerca del departamento de Seba. No era glamoroso, pero era suficiente para empezar a reconstruir mis ahorros. Además, me daba algo que hacer, en lugar de quedarme sentada sintiéndome perdonada por mí misma. Comencé a darme cuenta de cuánto había estado guardando todo ese rencor y enojo. Y aunque no estaba lista para perdonar a mi mamá, probablemente nunca lo estaré, no quería que eso me consumiera. Una cosa que realmente me ayudó fue ponerme metas pequeñas. Al principio, solo se trataba de ahorrar $500 para poder abrir una nueva cuenta bancaria, una a la que mi mamá no tuviera acceso. Luego fue ahorrar lo suficiente para pagar una clase en la universidad local. Con el tiempo, pude registrarme como estudiante a medio tiempo y tomar mis primeras clases. No era la experiencia universitaria tradicional que soñaba, pero era algo. Vivir con Seba era una vibra completamente diferente a vivir en casa. Por un lado, ella realmente me trataba como a una adulta. Nunca me hacía sentir culpable si no tenía dinero para aportar para la comida o el alquiler, y siempre me preguntaba qué quería hacer en lugar de tomar decisiones por mí. Teníamos esta rutina en la que nos sentábamos en el sofá todos los viernes por la noche, pedíamos comida para llevar y veíamos el tonto reality show que estuviera en la televisión. No era mucho, pero se sentía como en casa. Mientras tanto, apenas escuchaba de mi mamá. Las pocas veces que me llamaba o me mandaba un mensaje nunca era para saber cómo estaba. Era más como, espero que estés pensando en regresar a casa pronto o tenemos que hablar sobre cómo vas a contribuir a la familia. Era como si ni siquiera se diera cuenta de que me había ido por ella. No respondía a la mayoría de sus mensajes. ¿Qué iba a decir? ¿Gracias por arruinar mi vida? Escuché fragmentos de lo que pasaba en casa por parte de mi tío Dave, con quien todavía tengo bastante relación. Me contó que Beck seguía siendo el rey del sillón mientras mi mamá trabajaba horas extras para pagar todo. En algún momento, Julia se unió a un costoso equipo de porristas y Max estaba tomando clases privadas de guitarra. «Ah, y tu mamá le compró a Julia un iPhone nuevo para su cumpleaños», me dijo Dave durante una de nuestras llamadas telefónicas. «Claro que sí», respondí, rollando los ojos con tanta fuerza que creo que me dio un tirón. Pero honestamente, dejé de importarme.
Ellos tenían su pequeña familia perfecta y yo tenía mi vida que reconstruir. Para cuando cumplí 20, las cosas empezaron a mejorar. Había ahorrado lo suficiente para transferirme a una universidad a aproximadamente 1 hora de distancia y mudarme a un departamento compartido con otros estudiantes. Finalmente, pude respirar y empezar a concentrarme en mi futuro. Una de las cosas más sorprendentes de haberme ido de casa fue lo mucho que mejoró mi salud mental. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto estrés había estado cargando hasta que ya no vivía bajo el mismo techo que Beck y sus hijos tan consentidos. Para cuando me gradué, logré conseguir un buen trabajo en marketing. Por primera vez en años, sentí que mi vida estaba en orden. Estaba pagando mis propias facturas, viviendo en un pequeño departamento bonito y finalmente comenzando a ver un futuro para mí misma que no incluía estar constantemente mirando por encima de mi hombro buscando la aprobación de mi mamá. Luego, de la nada, mi mamá decidió reaparecer. Todo comenzó con un mensaje de texto: «Oye, necesitamos hablar, llámame cuando tengas un segundo». No quería hacerlo. Quiero decir, la última vez que tuve una interacción significativa con ella, vació mi cuenta bancaria y me dejó defenderme por mí misma. ¿Por qué querría abrir esa puerta otra vez? Luego me llamó y contesté, dudosa. Gran error. En el momento en que contesté, comenzó con su discurso: «Julia empieza la universidad», dijo, como si eso tuviera que significar algo. Ha decidido que la vida en el dorm no es para ella, es muy ruidosa y necesita su propio espacio para concentrarse en sus estudios. Ya sabía a dónde iba esto. Pero la dejé seguir hablando. Entonces, hemos estado mirando apartamentos para Julia cerca del campus, continuó. Encontramos uno muy bonito de un dormitorio. Solo cuesta 1,500 pesos al mes, realmente asequible para la zona. Fue en ese momento cuando soltó la bomba. Esperaba que pudieras ayudar con el alquiler. Estás yendo bien ahora, ¿verdad? Casi me eché a reír. ¿Me estás pidiendo que pague 1,500 pesos al mes por el apartamento de Julia? ¿Estás hablando en serio? Suspiró, como si yo fuera la irracional. No todo, solo una parte. Tal vez 1,000 pesos al mes. No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, Julia no es mi responsabilidad. Ni siquiera es mi hermana, es tu hijastra. Es familia, respondió mi mamá, con un tono cortante. No se le da la espalda a la familia. Quería gritar. Esta era la misma mujer que literalmente me dio la espalda en el momento en que Beck y sus hijos llegaron a nuestras vidas. Ahora me estaba sermoneando sobre la familia. ¿Por qué Beck no puede ayudar con esto?, le pregunté, o Julia, por si acaso. Ella podría conseguir un trabajo a medio tiempo como todo el mundo. Mi mamá se puso a la defensiva. Beck está haciendo todo lo que puede, dijo. Y Julia necesita concentrarse en sus estudios. Un trabajo la distraería, no, dije, con mi voz impregnada de sarcasmo. Porque ningún estudiante universitario en la historia de la humanidad ha logrado equilibrar la escuela y un trabajo a medio tiempo. Ignoró eso. No estamos pidiéndote que pagues para siempre, dijo. Solo hasta que resolvamos las cosas. Ya había escuchado esa línea antes. Cuando vació mi fondo universitario, me dijo que era solo para superar una mala racha. Esa mala racha se convirtió en años de ser ignorada, mientras Beck y sus hijos obtenían todo en bandeja de plata. No, dije firmemente. No lo haré. Mi mamá no estaba contenta. Empezó a hablar de lo desagradecida que era y de todo lo que había hecho por mí mientras crecía. Sentí como si mi sangre hirviera, pero me mantuve tranquila. No me hiciste un favor, mamá. Hiciste tu trabajo como madre. Gran diferencia. Eso solo la hizo más enojada. Comenzó a enumerar todas las veces que se sacrificó por mí: comprarme ropa, llevarme a la escuela, pagar la comida, cosas básicas de crianza, pero las hacía sonar como si mereciera una medalla de oro. No voy a discutir más sobre esto, dije finalmente. No voy a pagar el alquiler de Julia. Fin de la historia. Luego colgué. Pensarías que ahí terminaría, ¿verdad? No. Estamos hablando de mi mamá, la reina de las manipulaciones y las culpas. No iba a aceptar un no como respuesta. La primera oleada de manipulación comenzó con una serie de mensajes lastimeros. Empezó a mandarme mensajes continuamente sobre lo difícil que era para ella. No entiendes la presión en la que estoy, escribía. La segunda oleada llegó cuando empezó a involucrar a otras personas en el lío. Primero fue mi tío Dave. Me llamó una noche. Hola, dijo, con un tono demasiado casual.
Tu mamá ha estado bastante molesta últimamente. Dijo que te estás negando a ayudar con el apartamento de Julia. Suspiré, ya molesta. Sí, porque no es mi responsabilidad, Jeff. Bueno, ella está pasando por un momento difícil, dijo. Tal vez podrías ayudar, solo hasta que se pongan en pie. Casi me eché a reír. Jeff, han estado poniéndose en pie durante los últimos 7 años, cuando se supone que eso va a pasar realmente. No tuvo respuesta para eso. Claro, en lugar de eso, intentó el viejo argumento de la familia se mantiene unida. Lo entiendo, estás enojada por lo que pasó antes, dijo. Pero ella sigue siendo tu mamá, ¿no crees que estás siendo un poco dura? Dura, repetí, mi voz impregnada de incredulidad. Dave, ella vació mi fondo universitario y me trató como si no importara durante años. Ahora quiere que limpie su desorden. No, no lo voy a hacer. A su favor, Dave no insistió demasiado después de eso. Murmuró algo sobre no querer meterse en medio de todo eso y colgó, pero aún así, fue frustrante ver lo fácil que lo había metido en su campaña. Luego vino la verdadera sorpresa, Julia misma. No había hablado con ella en años, así que cuando su nombre apareció en mi teléfono, casi no la reconocí. Su mensaje fue corto pero lleno de derecho. Hola, escuché que no estás ayudando con mi apartamento. No entiendo por qué estás siendo tan difícil con esto, pero no es tanto dinero para ti. Literalmente es solo el alquiler. Solo el alquiler. Como si 1,500 pesos al mes fuera una cantidad insignificante para mí. No respondí, ¿para qué? Julia siempre había sido la pequeña princesa, y claramente eso no había cambiado. Después de eso, mi mamá subió el nivel de la culpa a su máxima expresión. Me mandó un largo mensaje dramático sobre cómo estaba destruyendo la familia y poniendo en peligro el futuro de Julia. Incluso incluyó una línea rara sobre cómo mi negativa a ayudar era prueba de que nunca me importaron ellos. Quería gritar, ¿cómo era todo esto mi culpa? Ella fue la que priorizó a Beck y a sus hijos por encima de mí, pero ahora que su hija adorada necesitaba algo, de repente yo era la villana. Lo peor fue lo mucho que me afectó. Aunque sabía que no tenía la culpa empezó a meter las manos en mi mente, y si estaba siendo demasiado dura, y si ayudar solo esta vez no sería tan grave. Hablé con Sarah sobre eso, y ella lo detuvo de inmediato. No te dejes convencer, me dijo. Ya te han quitado suficiente. Esto no tiene que ver con el futuro de Julia, tiene que ver con control. A tu mamá no le gusta que ahora seas independiente, así que está tratando de meterte de nuevo en su vida. Tenía razón. Pero aún así, era difícil sacudirme la culpa. Esa es la cosa con la familia, saben exactamente cómo presionar tus botones. Mi mamá había pasado años condicionándome a sentirme responsable de sus problemas. Y aún ahora, me atrapaba cayendo en esa trampa. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Mi mamá me dejó un mensaje de voz que era un claro chantaje emocional. Era manipulación clásica, haciéndose la víctima, distorsionando la narrativa y tratando de hacerme sentir como la villana. Y, por un momento, casi lo logra. Me senté allí, escuchando ese mensaje de voz, sintiendo una mezcla horrible de ira y tristeza. Llamé a Sarah y le conté sobre el mensaje. ¿Qué debo hacer?, le pregunté. Bloquéala, dijo Sarah sin dudar. Si no va a respetar tus límites, entonces tienes que protegerte. Así que eso fue exactamente lo que hice. Bloqueé su número, sus correos electrónicos y hasta sus cuentas de redes sociales. Por primera vez en años, sentí que tenía el control sobre mi vida. Por supuesto, sabía que esto no había terminado. Mi mamá no era del tipo que se rindiera fácilmente. Y tenía la sensación de que aún tenía algunos trucos bajo la manga. Pero por ahora, ya había terminado. Gracias por leer, Reddit. Les mantendré al tanto de lo que pasó después. Pero confíen en mí, las cosas se pondrán aún más complicadas. Actualización 2. Hola Reddit, de vuelta otra vez. Realmente pensé que ya había visto lo peor después de que Beck me llamara intentando hacerme sentir culpable e intimidarme para que pagara el apartamento de Julia. Pero me equivoqué. Lo que pasó después dejó claro cuán manipulador y egoísta era realmente. Un par de semanas después de esa llamada, recibí un mensaje de mi tío Dave. Ahora, Dave no es el tipo de persona que se mete en dramas. Es más del tipo que mantiene la paz y se mantiene al margen, así que cuando me mandó un mensaje diciendo «Oye, ¿podemos hablar? Es sobre tu mamá», supe que algo pasaba. Cuando lo llamé,
lo primero que me dijo fue: tu mamá está pasando por un mal momento ahora mismo. Pegué un suspiro tan fuerte que pensé que mis ojos se quedarían atrás. Déjame adivinar, le dije, es sobre el apartamento de Julia. Es más complicado que eso, respondió Dave, lo que de inmediato me puso nerviosa. Aparentemente, Greg le había dado a mamá un ultimátum, o encontraba la manera de pagar el apartamento de Julia o él se iría. Le dijo directamente que la dejaría si no conseguía el dinero. Al escuchar esto, no me sorprendí en lo más mínimo. Si había algo en lo que Beck era bueno, era en aprovecharse de la gente, y mamá no era la excepción. Llevaba años viviendo de ella, trabajando poco, mientras ella se partía el lomo para mantener la casa a flote. Ahora le estaba amenazando con irse, a menos que ella cediera a sus demandas. ¿En serio cree que él se va a quedar después de esto?, le pregunté a Dave. No sé, dijo él. Está convencida de que no puede perderlo, aunque ha estado buscando maneras de arreglarlo. Me hervía la sangre, no solo por Beck, por ser el parásito manipulador que siempre había sido, sino también por mamá, por dejar que llegara tan lejos. Ella había hecho todo por este tipo y sus hijos durante años, y ahora él estaba haciendo esto. Unos días después, recibí una llamada de Sarah. Aparentemente, mamá la había llamado desesperada por ayuda. No le pidió dinero, porque sabía que eso era un callejón sin salida. En cambio, trató de usar a Sarah para llegar a mí. Seguía diciendo lo importante que era mantener a la familia unida, según me contó Sarah, y cómo me arrepentiría si no ayudaba. Solté una risa amarga. Típico, dije. Todavía está tratando de hacerme sentir culpable por limpiar el desastre de Beck. Suena bastante mal, de hecho, agregó Sarah. Como si estuviera realmente estresada por todo esto. Ya no me sentía mal por ella, no más. Ella había elegido a Beck por encima de mí años atrás y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Pero aún así, una parte de mí tenía curiosidad. Quería saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar Beck, así que, en contra de mi mejor juicio, decidí llamar a mi mamá. Cuando contestó, sonaba exhausta. Pensé que me llamarías, dijo. Dave me dijo lo que está pasando. Es cierto, le dije de manera directa. ¿Beck realmente te está amenazando con dejarte por este apartamento? Vaciló y pude notar que no quería admitirlo. Él solo está frustrado, dijo finalmente. Ha sido mucha presión para él. Presión, le respondí, mi voz subiendo. Mamá, él no ha trabajado en años. Tú eres la que está pagando por todo. ¿Cómo es esto presión para él? Él está haciendo lo mejor que puede, dijo, casi suplicante. No, no lo está, le respondí. Te está utilizando, mamá. Y ahora está manteniendo tu relación como rehén para conseguir lo que quiere. Eso pareció tocarle un nervio porque se puso a la defensiva. No entiendes, dijo. Beck me quiere. Solo está tratando de hacer lo mejor para Julia. No podía creer lo que estaba escuchando. Si te quisiera, no te trataría así, le dije. No te haría elegir entre él y tu estabilidad financiera. Esto no es amor, mamá, es manipulación. No respondió a eso y después de unos segundos de silencio, dijo. Solo necesito solucionar esto. Pensé que querrías ayudar, pero supongo que me equivoqué. Colgué después de eso. Ya no había nada más que decir. A lo largo de la semana siguiente, escuché fragmentos sobre lo que estaba pasando a través de Dave. Mamá había empezado a sacar dinero de sus ahorros para la jubilación para cubrir el costo del apartamento. Estaba tan desesperada por mantener a Beck cerca que estaba dispuesta a poner en riesgo su futuro por él. Y Beck, él estaba viviendo su mejor vida. Dave mencionó que lo vio en un bar local, riendo y bebiendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Mientras tanto, mamá estaba trabajando horas extra y estresándose para hacerle feliz. El golpe final vino cuando Dave me llamó de nuevo, sonando casi emocionado. No vas a creer esto, me dijo. Inténtalo, respondí. Beck la dejó, dijo. Aparentemente, Beck había empacado y se había ido unos días antes. No solo eso, sino que se llevó la mitad de los pocos ahorros que mamá tenía. Incluso se llevó su coche, alegando que técnicamente era suyo, ya que ella lo había firmado a su nombre años atrás. No me sentí mal por ella. Ella había dejado que este hombre la pisoteara durante años y ahora estaba pagando el precio. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir un poco de tristeza, no por ella,
sino por la persona que solía ser, la mamá que trabajaba duro para darme una buena vida antes de que Beck apareciera en el panorama. No he hablado con ella desde entonces. Parte de mí se pregunta si va a tratar de contactarme y pedir disculpas, pero honestamente, no creo que pueda perdonarla, aunque lo hiciera. En fin, así están las cosas ahora. Gracias por leer, Reddit. Les actualizaré si pasa algo más, pero por ahora, estoy feliz de que Beck finalmente haya salido del panorama. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde mi última publicación, y honestamente, no estaba seguro de si iba a escribir de nuevo. Pero noté que algunos de ustedes me señalaron por dejar las cosas en un cliffhanger, así que pensé en dar una actualización y cerrar el círculo de todo. Primero que nada, gracias a todos los que se pusieron en contacto conmigo o comentaron con consejos y apoyo. Es impresionante cómo tantas personas pudieron identificarse con lo que pasé, y ha sido reconfortante saber que no estoy solo en esto. He leído cada comentario y mensaje, y han significado más para mí de lo que puedo expresar. Así que aquí está donde estamos ahora. Después de que Beck se fuera y dejara a mi mamá en ruinas financieras y emocionales, ella finalmente se puso en contacto conmigo. Estaba sinceramente sorprendida cuando un día me mandó un mensaje desde un número nuevo. No había tenido noticias de ella en semanas, y parte de mí asumió que no se molestaría en intentar contactarme de nuevo después de todo lo que había pasado. Pero ahí estaba, enviándome un mensaje como si nada hubiera ocurrido. Luego me llamó, pero no contesté. Dejé que fuera al buzón de voz. El mensaje que dejó fue diferente a su tono habitual. Sonaba cansada, casi derrotada. Hola, empezó. Sé que he cometido errores. Solo, realmente necesito hablar contigo. Por favor, devuélveme la llamada. Me quedé ahí mirando mi teléfono, debatiendo si debía llamarla. Por un lado, tenía curiosidad, finalmente había entendido lo tóxico que era Beck. Por otro lado, no quería volver a abrir esa puerta. Había trabajado tan duro para poner límites, y no quería deshacer todo eso. Decidí enviarle un mensaje en lugar de llamarla. Pensé que era más seguro, menos emocional y más fácil de controlar la conversación. Lo mantuve corto. ¿Sobre qué quieres hablar? Le escribí. Ella respondió casi de inmediato. ¿Podemos vernos en persona? Quiero disculparme. Eso me dejó en shock. Mi mamá disculpándose, eso era nuevo. En contra de mi mejor juicio, acepté encontrarme con ella. Elegimos una cafetería a medio camino, un terreno neutral, sin emociones asociadas al lugar. Cuando entré, casi no la reconocí. Se veía más pequeña de alguna manera, como si el peso de todo finalmente le hubiera pasado factura. Me hizo una señal para que me acercara a la mesa que había ocupado, y por un segundo sentí ese viejo dolor de culpa, pero lo aparté. Gracias por venir, dijo cuando me senté. No respondí de inmediato. Solo la miré, esperando que dijera lo que necesitaba decir. Te debo una disculpa, empezó, su voz temblorosa. Por todo. Por tomar tu dinero, por apartarte, por elegir a Beck sobre ti. Ahora veo lo equivocada que estuve. Ojalá pudiera decir que sus palabras me dieron el cierre que tanto había estado buscando, pero no lo hicieron, no completamente. Creo que parte de mí dejó de esperar una disculpa hace mucho, y oírla ahora se sentía vacío. Lo siento, continuó. Fue necesario perderlo todo para darme cuenta de eso. Rick, él manipuló. Me hizo creer que tenía que elegirlo a él y a sus hijos para mantener unida a nuestra familia. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo cuánto te lastimé. Asentí, aún sin decir mucho. No quería bajar la guardia solo porque finalmente estaba admitiendo lo que siempre supe. Sé que no puedo hacer que lo que hice desaparezca, dijo, pero quiero intentarlo. Quiero arreglar nuestra relación, si me dejas. Fue entonces cuando finalmente hablé. Mamá, me alegra que lo estés entendiendo ahora, pero tienes que entender que no es tan sencillo. Me lastimaste, y va a tomar mucho más que una disculpa para arreglar eso. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo, dijo en voz baja. ¿Por qué ahora? Pregunté, ¿por qué vienes a mí ahora, después de todo? Suspiró. Porque no tengo a nadie más. Rick se fue. Julia y Max no me hablan, y me di cuenta de que aparté a la única persona que realmente se preocupaba por mí. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No sabía si las decía de verdad o si era solo otro intento de hacerme sentir culpable, pero de todos modos,
Me dejaron con una sensación de que no podía hacer esto ahora mismo. Lo siento, mamá, no puedo hacer esto ahora, dije finalmente. Necesito tiempo para pensar qué vamos a hacer de aquí en adelante. Ella asintió, secándose los ojos. Lo entiendo, dijo. Tómate todo el tiempo que necesites. Después de eso nos despedimos, y me fui de la cafetería sintiéndome más agotado que en años. Eso fue hace unas semanas, y no he hablado con ella desde entonces. Me ha enviado un par de mensajes, sobre todo con actualizaciones sobre cómo está, y algún que otro te extraño, pero no he respondido. Creo que una parte de mí aún está procesando todo esto. Es difícil reconciliar a la mamá que conocía con la persona en la que se convirtió. No sé si alguna vez podré confiar en ella completamente de nuevo, pero sé una cosa, no la voy a dejar entrar en mi vida solo porque ahora esté lista para enmendar las cosas. El perdón es complicado y no viene fácil. Ahora mismo me estoy enfocando en mí mismo y en la vida que he construido sin ella. Tal vez algún día tengamos una relación nuevamente, pero por ahora, mantengo mi distancia. Gracias por acompañarme en este viaje, Reddit. Ha sido una montaña rusa, pero finalmente estoy empezando a sentir que tengo el control de mi vida otra vez. Brindemos por seguir adelante, un paso a la vez. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.